106.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 25 de agosto, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nosotros tenemos aquí estas anotaciones: estado de emergencia y un voto de rechazo que es de apoyo, la lucha contra un plazo fatal en las evacuaciones en Afganistán y hablaremos un poco de las 12 reformas que buscaría el gobierno y lo que esas reformas implican. Entonces, esos son los temas que tenemos aquí contemplados. Empezando con la situación esta que se dio ayer en la Cámara de Diputados con el tema de la emergencia. El tema de la emergencia. Que el gobierno pues insiste en postergar el estado de emergencia, aun cuando todos los indicadores se prestan a el manejo de la situación del COVID a través del poder resolutorio que tiene el Ministerio de Salud Pública. El presidente Abinader no ha gobernado un solo día sin estado de emergencia. La postergación de los estados de emergencia empieza a ser una preocupación en todas las democracias, que en principio favorecieron este mecanismo, pero este mecanismo pues limita derechos de las personas y debe solo aplicarse en situaciones de urgencia, en situaciones de emergencia. No hemos superado la pandemia de COVID-19, está claro, pero los indicadores dicen que cualquier situación que el gobierno tuviera necesidad de manejar, pues bien puede hacerlo a través de resoluciones del Ministerio de Salud Pública. Naturalmente, esas resoluciones no tienen el alcance del estado de emergencia, porque también el estado de emergencia es un amparo, es una sombrilla jurídica para muchas otras cosas. Entonces, un gobierno que aspira a la transparencia, que pregona mucho ese discurso, creo que no le conviene la postergación de ese estado de emergencia. Pero después de todo, no era un tema de vida o muerte. No era un tema de vida o muerte, porque si el gobierno se decide por las consecuencias políticas de la postergación de un estado de emergencia, pues también con la insatisfacción que eso produce en la ciudadanía, tendría su cosecha. Ahora, ¿cómo se reflejó la actuación política en el día de ayer? Una primera sesión de la Cámara de Diputados, la oposición se opuso. Una segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la oposición manejó el relajo en orden. Es decir, hubo entre una sesión y otra sesión
hubo cosas allí que traducen alguna suerte de entendimiento, algún tipo de amarre. Desde luego, el presidente de la Cámara de Diputados es Alfredo Pacheco, un hombre muy veterano, y Alfredo Pacheco no iba a cosechar él y a cosecharle al gobierno esa derrota en el día de ayer. Así es que después que la sesión de la Cámara de Diputados rechaza el estado de emergencia, inmediatamente Pacheco convoca una sesión extraordinaria y ya parece que ahí el discurso fue distinto. El discurso fue distinto. Entonces, ocurrieron dos cosas. Hay dos señales de que a la gente le pueden presentar eso como se lo quieran presentar. Como se lo quieran presentar, le pueden presentar eso. Fuerza del Pueblo se quedó para expresar su rechazo al estado de emergencia. Para expresar su rechazo al estado de emergencia. Y en todas las noticias, ahí está Fuerza del Pueblo rechazando el estado de emergencia. Una manipulación. Porque el único objetivo de quedarse ahí era contribuir con el quórum necesario para que el proyecto se aprobara. Y evidentemente que ese fue el pacto. Yo me quedo para que tú apruebes tu proyecto y te rechazo tu proyecto. Es decir, trato de quedar bien con una opinión pública a la que yo le había dicho que no estaba de acuerdo con la emergencia y te resuelvo tu problema. Porque después de todo el relajo tiene que ser en orden. Vamos a venir ahora a desconsiderar al presidente Abinader por una cosita que para nosotros no es del otro mundo. No. Ahí apoyaron realmente el estado de emergencia. La Fuerza del Pueblo apoyó la postergación del estado de emergencia, aunque manipulara frente a la opinión pública como suelen hacerlo los legisladores. Allantar a la gente creyendo que están sustentando una posición cuando en verdad están sustentando otra. Ahora, yo no puedo obviar que se quedaron 3 PLDistas. No puedo obviar que se quedaron 3 PLDistas. Y no puedo ver eso como un hecho ocioso, apartado, que ellos quedaron ahí por su cuenta. Ellos quedaron ahí por su cuenta. El PLD se fue para tratar de romper el quórum. No lo rompía si no se iba con la Fuerza del Pueblo. Pero, por lo menos, en términos de oposición, se veía un poco más radicalizado que los que se quedaron. Y entonces el PLD, que tiene 35 diputados, se van los 35 diputados menos 3. Y entonces se queda ahí el quórum necesario para que se aprobara el estado de emergencia. Entonces, díganle lo que quieran decirle al país, pero ese estado de emergencia lo aprobaron los partidos políticos. Las razones, cada uno de ellos la tendrá. Cada uno de ellos la tendrá. Este ánimo de seguir manipulando y de presentarse ante las personas como si hubiesen sustentado otra posición, ya será otra cosa. Ya será otra cosa. No. Fuerza del Pueblo a la hora de la hora que le hablaron. No, espérate un momentito. Este es un tema ahí que el presidente no le vamos a hacer ese desaire. El presidente no le vamos a hacer ese desaire. Así que ustedes se quedan ahí, van a rechazar eso. Y bueno, el PLD habrá considerado que tampoco está en condiciones de ser tan desafiante. Se retiró, pero se quedaron 3 ahí. Se quedaron 3 y ya ahí está aprobado el estado de emergencia. Veremos qué hace el gobierno con ese estado de emergencia que no necesita para manejar el COVID.
no lo necesita porque no tiene ni siquiera grandes compras pendientes, tiene vacuna patada, está colocando una tercera sin cumplir la meta de la segunda. Entonces, ¿para qué? Son incomparables los índices de hace un año con lo que tenemos ahora, tanto de contagio como de mortalidad, etcétera. Y se supone que aún con un estado de vigilancia permanente, ya estamos en una fase de control. Pero veremos a ver qué pasa, porque repito, eso no era tampoco para los políticos, no era un tema de vida o muerte. Era un escenario para reiterar lo que se intentó hacer en los discursos. Ya en los discursos, en la respuesta que da el PLD, en la respuesta que da Leonel, estos partidos tratan de buscar un posicionamiento como fuerzas opositoras. Entonces, ya vemos lo rápido que los discursos pues se deshicen, porque un discurso no es pararse a hablar, un discurso es un modo de actuar también. Un modo de actuar. Es decir, yo estoy en la oposición, ahora naturalmente, si el gobierno me necesita, tampoco, porque busco la forma de apoyarlo. ¿Cómo lo apoyé ayer? Y ya veremos qué pasa. Bueno, señores, miren, además de esta situación, bueno, Estados Unidos recibió una petición vehemente, pero Biden no la acogió. El grupo de los 7, las que se dicen ser las 7 economías más dinámicas, más grandes del mundo, ya eso no es así. Lo que habría que decir es que son las economías democráticas más grandes del mundo. Las economías democráticas más grandes del mundo. Porque no se puede hablar de economías más grandes del mundo estando China fuera de la mención, estando la India con toda esa emergencia fuera de la mención. Entonces, el G7 lo integran Estados Unidos, Reino Unido, está Alemania, está Francia, Italia, Canadá y Japón. Estos países le pidieron a Biden que postergara la salida de las tropas y el control del aeropuerto de Kabul más allá del día 31 de agosto. Y Biden le dijo, no, señores, nosotros estamos hasta el 31 de agosto y ahí nos vamos. Él se había expresado esta semana de una forma en la que reflejaba su desilusión con todo lo que ha ocurrido en Afganistán. Porque él decía que Estados Unidos, que él justificaba y ratificaba la posición de Estados Unidos de retirarse de Afganistán, porque Estados Unidos no tenía por qué quedarse sacrificándose tanto económica como humanamente por un país cuya gente no defendía a su país. Es decir, un país que no lo defiende ni siquiera a su gente. ¿Qué hacemos nosotros allá? Eso dijo Biden esta semana, al justificar su decisión, es decir, al decir mi decisión ha sido correcta, porque ese país ni siquiera su gente se quiere quedar a defenderlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allá? Estos países, con Estados Unidos a la cabeza, están en estos momentos en procesos
de evacuación de personas que estuvieron comprometidas con todo este proceso de los últimos 20 años. Hay muchos técnicos extranjeros, pero también hay muchos afganos que estuvieron trabajando con estos técnicos y estos organismos, y hay muchas familias que saben que están sentenciadas por el Talibán. Entonces, de manera desesperada, han concurrido al aeropuerto de Kabul a tratar de salir como sea del país. Imagínense el estado de desesperación que tiene que tener una persona para abandonar su país con lo que tiene encima. Para irse a pasar trabajo a cualquier otro sitio, nada más con lo que tiene encima. Se han sacado más de 60,000 personas, pero habría que evacuar sobre las 200,000 personas mínimamente. Y de aquí al 31 de agosto no sería eso posible. Y los talibanes han dicho que ellos ya a partir de esa fecha no van a tolerar la salida de personas. La comunidad internacional, sobre todo Europa, le ha planteado la necesidad de que a partir del día 31 de agosto se siga facilitando la salida de los afganos que quieran irse de Afganistán. Ellos, desde luego, tendrán que buscar salida porque tanto Europa como Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos y Europa, al priorizar en la necesidad de dar apertura para que salga gente, en el fondo están creando una situación en la que los sectores más radicalizados o los que pudieran hacer oposición al Talibán, las cabezas de esos sectores se vayan. No hay una priorización en la política interna en Afganistán de la comunidad internacional. Lo que pasa en Afganistán para la comunidad internacional será similar a lo que pase en Haití. Europa, y decía ayer que Estados Unidos, que fue el papel fundamental, el acuerdo fundamental con Trump, negociado con Pompeo, que con Biden no ha habido negociación, consistía en que Estados Unidos miraba para otro lado en relación con las políticas internas de Afganistán, siempre y cuando Afganistán no se convirtiera en un refugio del terrorismo. Europa quiere lo propio. Europa quiere lo propio, es decir, que Afganistán no se convierta en un refugio del terrorismo. Entonces, ellos teniendo ese margen de actuación sin provocar una coalición internacional, pues me imagino que aprovecharán ese margen que tienen para, en términos políticos, poder aplicar su programa teocrático, un poco más radicalizado que el de otras teocracias, y que ya sabemos todo lo que eso implica, sobre todo para las mujeres, que son consideradas de segunda clase. Son consideradas de segunda clase. Por ejemplo, la mujer, para el tema de la herencia, si ha fallecido, por ejemplo, un padre, la herencia al momento de repartirla entre los hijos
después del fallecimiento de los padres, entonces a la hembra le toca la mitad de lo que al varón. Si al varón le tocan 100, a la hembra le tocan 50. Le tocan 50. Y así en todas las cosas. ¿Cómo puede variar eso? ¿Cómo puede variar eso? Bueno, eso tiene que variar con lecturas coránicas distintas que puedan contribuir a contrarrestar esa creencia de que una mujer activa en la sociedad, mostrando parte de su cuerpo, pues está violando la ley de Alá. Y entonces eso no se puede tolerar dentro de la concesión del talibán. Pero lo que he querido destacar con estos comentarios es que el talibán se sabe con un margen de actuación en políticas internas siempre y cuando no perturbe a la comunidad internacional. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que estamos hablando de un país, serían 39 millones de habitantes. En ese país, el 90% de las personas vive con menos de $2 diarios. Con menos de $2 diarios. Y la principal actividad económica consiste en la heroína y el opio. Entonces, estamos hablando de una sociedad muy difícil de poder llevar por otros senderos en un momento en que la comunidad internacional pues no tiene definido un orden político mundial en el que pudiera priorizarse en estos momentos y en el que no hay un liderazgo tampoco que pueda asumirlo. Entonces estamos pendientes a ver qué pasa a partir del día 31, cuando ya estas evacuaciones, por lo menos Estados Unidos no la esté realizando, y desde que la deje de realizar Estados Unidos, no la puede realizar nadie, porque quien tiene protegido al aeropuerto de Kabul es Estados Unidos. Bueno, lo que tiene que ver con eso. Hablemos de las propuestas, los pactos que presentó el presidente Abinader. Él habló de 12 reformas. En verdad, una de las cosas que trata de hacer el presidente Abinader es, una de esas 12 reformas, buscarle compañía y segmentar el debate, que el debate no se concentre en una de esas 12 reformas. ¿Cuál es la reforma que el presidente Abinader y el gobierno no desean que caracterice el debate público y la atención de la gente? La reforma fiscal, que está mencionada entre las 12 reformas que él ha enumerado. Y se refirió a una reforma fiscal integral. Entonces, por eso, la compañía de otras reformas, y reformas que él sabe que tienen un impacto político. Tienen un impacto político. Porque fíjense cómo de inmediato, ya al plantear una reforma a la Constitución, el presidente de la Fuerza del Pueblo inmediatamente protesta por la reforma constitucional
se refiere al punto que el presidente enumeró, pero tal vez sabe que ese no es el punto. Tal vez sabe que ese fue el punto que aludió el presidente, pero que no necesariamente ese es el punto de la reforma constitucional. Entonces, esa reforma tiene unas implicaciones para ese partido, Fuerza del Pueblo, pero tiene otras para el PLD. Es decir, que él sabe que ahí se está sembrando un factor de diferenciación, porque ahí hay implicaciones distintas. Esa reforma, pues, que se dice, bueno, el presidente no la necesita. Pudiera verse que el presidente tiene la posibilidad de 2 periodos, entonces él no necesita para un segundo periodo la reforma. Pero el presidente con una reforma ya no tiene 2 periodos. La Constitución es nueva. Es decir, no es que no se le pega su ñapita, ¿eh? No es que no se le pega su ñapita, no se le pega su ñapita. ¿Por qué? Porque la Constitución, si se le pone una coma, si se le cambia una coma, es una Constitución nueva. Si bien es cierto que rehabilita a Danilo, pues también extiende, posterga a Abinader. Lo posterga y lo posterga de manera automática. Sus posibilidades, ¿no? Porque ahora él tiene la posibilidad de una reelección. Pero con una Constitución nueva, entonces el periodo habría que contarlo a partir de una próxima elección. Esa ha sido la lectura histórica que ha tenido la Constitución de la República Dominicana. Sí, no es que no deja de tener algún efecto en él, lo tiene, aunque eso no sea de su interés en lo inmediato, porque con la situación que él tiene, hasta las posibilidades de una reelección están en cuestionamiento, a menos que el gobierno no logre torear esta crisis que tiene. Pero ahí está ese factor. Entonces, ¿cuáles son los otros factores que él ha enumerado? Bueno, él enumeró lo del Ministerio Público, y lo del Ministerio Público yo creo que en lo que argumentó el presidente Fernández tiene razón. Eso, la independencia del Ministerio Público está consagrada. Pero señores, a la gente que está hablando de esto, ¿hacia dónde quisiéramos llevar al país? Miren, señores, con todos los defectos que podamos tener y todo lo que uno critica del sistema dominicano y de lo que haya podido ocurrir con la judicialización de la política, a mí no me gustaría la peruanización de la política dominicana, ni me gustaría lo que pasó en Brasil. Es decir, tratar de empoderar a fiscales más allá de lo prudente y que estén por encima de todo y que se puedan llevar una economía y la estabilidad de un país por delante. Yo no creo que eso ha funcionado en ninguna parte. Yo no creo que eso ha funcionado en ninguna parte. Entonces, no hay forma de escoger ni a jueces ni escoger a fiscales en la que la política no participe. Que bueno, que para que no voten los políticos, que vote la gente por ellos, pero para que la gente vote por ellos en una elección, tienen los políticos que hacerle la campaña, llevarlo como su candidato, buscarle la gente y apoyarlo, y el partido que tenga más gente va a tener más jueces. La mayor cantidad de jueces no la va a tener los grupitos que no tienen gente, no, la va a tener los partidos que tengan más gente van a tener los jueces. Entonces, ¿en qué democracia del mundo? En Estados Unidos el fiscal sale por su cuenta. Lo que más se ha llegado a tener es que exista la obligación de la ratificación por parte del Congreso, pero que la potestad del presidente de sugerir, etcétera,
Yo creo que eso ha funcionado bien. Eso ha funcionado bien. Yo creo que con el nivel de independencia que nosotros tenemos para el Ministerio Público, que en eso tiene razón Leonel Fernández. Por ejemplo, aquí hay una parte de los procuradores fiscales que no lo escoge el presidente. No lo puede escoger el presidente. El presidente escoge la titular y escoge varios de los fiscales, pero los otros tienen que escogerse de carrera totalmente por un mecanismo supuestamente independiente. Pero en ese sentido, yo creo que tenemos que pensarlo bien para ver hacia dónde que queremos ir. Y ver, por ejemplo, ese espejo de Perú y ver que si es allá que queremos ir. Y ver qué resultado le ha dado eso a esa sociedad, qué resultado le ha dado a Brasil lo que tiene, a ver si nosotros queremos buscar algo parecido a eso o nos interesa seguirnos acercando más al modelo de la democracia más exitosa del mundo. Veremos hacia dónde nos conduce eso, pero el presidente habló de eso, pero el compromiso de la reforma era otro. Y ciertamente los líderes políticos del país tenían apalabreado una reforma y un compromiso con una reforma constitucional, porque todos quieren la unificación de las elecciones. Todos quieren la unificación de las elecciones. Lo único es que tal vez Leonel piense en la posibilidad de la rehabilitación de Danilo y él erróneamente cree que eso le puede perjudicar. Yo no sé si creo que a él le perjudica más la situación que tiene el PLD actualmente, en la que se está moviendo en torno a opciones nuevas. Yo creo que eso le perjudica más y él entonces no tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, la cuestión esta del sector eléctrico, lo del sector eléctrico está pactado porque hay un pacto eléctrico a lo que hay que darle cumplimiento al pacto eléctrico. Ahí no hay que hacer ninguna reforma. Ahí hay un pacto eléctrico que incluye las cosas que hay que hacer y que fue discutido ampliamente en el Consejo Económico y Social, y eso lo que hay es que aplicarlo. Porque hasta ahora las pequeñas reformitas que ha intentado hacer el presidente Abinader no han dado resultado. No han dado resultado. Miren que esta gente tenía un consejo en cada una de las distribuidoras. Yo me voy a economizar todo el dinero del mundo, voy a crear un consejo unificado. El consejo unificado ha salido 3 veces más caro y 10 veces más ineficiente. Es decir, ningún resultado que no haya sido empeorar la situación, amarrar a los administradores que no tienen la potestad de mover ni siquiera un papelito y comunicar más deficiencia a cada una de las entidades. Entonces, el camino del sector eléctrico está indicado en un pacto eléctrico que a eso lo que habría es que darle cumplimiento. Entonces, él habló de la modernización del Estado, que hay que ver con qué se come eso, el tema de la calidad educativa, que son enunciados, pero que uno sabe que estamos hablando de eso desde hace tiempo y se han tomado pasos, lo que hay que continuar, los pasos que se han adoptado, transformaciones digitales. Entonces está hablando de reforma laboral y la reforma de la cuestión de los hidrocarburos. ¿Cuál es la reforma laboral? Lo que está pendiente desde hace tiempo. Desde hace tiempo se está hablando de una reforma que causa mucha aprensión porque sustituye parte de las normas laborales actuales. Parte de los beneficios laborales actuales lo sustituye. Naturalmente, no puede afectar derechos adquiridos. No puede afectar derechos adquiridos, pero
como se ha producido a nivel mundial la precarización de el trabajo, entonces lo que se aspira a la creación de un clima en que sea más fácil la contratación de una persona y que sea menos, digamos, pesado que sea más ligera la carga para las empresas. De eso que se está hablando, cuando se está hablando de reforma laboral. La reforma laboral va, si se quiere, es una reforma patronal. Es alivianar la carga patronal, lo que persigue esa reforma de la que se está hablando desde hace tiempo, y se entiende que eso pudiera mejorar un poco la economía. Y entonces la de hidrocarburos, ya si se estuviera aplicando, si se estuvieran aplicando el conjunto de leyes que a lo que le llamamos ley de hidrocarburos, no existiera necesidad de hablar de una nueva reforma, porque los precios están claramente trazados por esas leyes en su componente. Ahora, ¿qué pasa? Que los gobiernos no han permitido su aplicación plena porque esa ley tiene un impacto político muy fuerte. Entonces, las administraciones lo que hacen es asumir parte del costo de los combustibles cuando los combustibles andan en alza, y después, cuando bajan, hacen baja discreta para tratar de compensarse de las pérdidas anteriores. Lo que se supone con la variación es que se iría a un mecanismo en que eso sería tal y cual la ley lo aplique. Hasta ahora eso ha sido imposible. Hasta ahora ha sido imposible. Entonces, ese es el panorama más o menos de esta reforma que está planteando el presidente Abinader. Cambio y fuera.